Imagina un mundo donde el silencio no era protección, donde una palabra mal interpretada podía sellar tu destino. En una época dominada por el temor y la fe, una institución emergió para proteger la pureza de las almas, pero terminó sembrando miedo en los corazones de millones. La Inquisición. Ese oscuro capítulo de la Edad Media no solo buscaba herejes, sino que construyó un imperio de sospechas, torturas y llamas. A través de estas líneas del tiempo, las preguntas que intentamos responder son inquietantes, como una institución, nacida para defender la fe, se transformó en una máquina de terror. ¿Qué secretos se esconden tras sus muros? Este relato nos llevará desde las primeras llamas encendidas contra los cátaros hasta los imponentes autos de fe en las plazas abarrotadas. Conoceremos a los inquisidores, sus métodos y los oscuros intereses que los guiaban. Cada detalle está aquí, cada confesión, cada grito y cada verdad desenterrada. Prepárate para viajar a un mundo donde la justicia era una cuestión de fe y el temor, la herramienta más poderosa. ¿Estás listo para descubrir la historia más aterradora de la Edad Media? Quédate hasta el final porque esta es una verdad que no querrás perderte, pero antes de continuar recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones, comentar y compartir. Así podremos seguir trayendo de contenido histórico fascinante. Comencemos. Los orígenes del terror. Todo comenzó en una Europa profundamente religiosa, pero también dividida. A medida que el cristianismo se expandía, surgieron movimientos que cuestionaban las enseñanzas de la Iglesia, como los cátaros en el sur de Francia y los valdenses en los Alpes. Estos grupos, considerados herejes, desafiaban la autoridad eclesiástica y amenazaban la unidad de la fe. La respuesta no se hizo esperar. En 1184, el Papa Lucio III, en colaboración con el emperador Federico Barbarroja, promulgó la bula Adde Abolendam. Este documento marcó el nacimiento de la Inquisición, una institución destinada inicialmente a identificar y eliminar la herejía. ¿Sabías que, en sus inicios, los inquisidores eran monjes dominicos y franciscanos? Elegidos por su conocimiento teológico y su austeridad, se les consideraba incorruptibles. Pero la historia demostraría lo contrario. Los primeros años de la Inquisición estuvieron marcados por investigaciones en las comunidades locales. Los inquisidores organizaban sermones públicos, conocidos como edictos de fe, donde animaban a las personas a denunciar a posibles herejes. Lo curioso es que muchas de estas denuncias surgían por envidias o rencillas personales, más que por convicciones religiosas. Un hecho impactante de esta época es que los acusados no sabían quién los había denunciado. Este anonimato convirtió a la Inquisición en una herramienta temida, incluso por los más devotos. Además, cualquier duda o vacilación en la fe podía interpretarse como herejía. La lucha contra los cátaros fue uno de los episodios más sangrientos de los inicios de la Inquisición. Durante la Cruzada Albigense, 1209 a 1229, promovida por el Papa Inocencio III, se produjo una masacre que pasó a la historia. En la ciudad de Béziers, cuando los soldados preguntaron cómo distinguir a los herejes de los fieles, el legado papal respondió: «Matadlos a todos. Dios reconocerá a los suyos». Se estima que murieron más de 20.000 personas en un solo día. Otro momento clave fue la fundación del Tribunal del Santo Oficio en 1231 por el Papa Gregorio IX. Este tribunal estableció un sistema más organizado para perseguir la herejía, con procedimientos legales que, aunque rudimentarios, sentaron las bases de lo que vendría después. Aquí nació la figura del Inquisidor General, un cargo que otorgaba un poder casi ilimitado sobre la vida y muerte de las personas. Un detalle fascinante es que la tortura, asociada comúnmente con la Inquisición, no se implementó de inmediato. Fue en 1252 cuando el Papa Inocencio IV autorizó su uso mediante la bula Adde Extirpanda. Este método, aunque considerado extremo, fue defendido como una forma de salvar almas al obtener confesiones que llevaran al arrepentimiento. La Inquisición no solo buscaba herejes, también se convirtió en una herramienta política.
Los reyes europeos comenzaron a utilizarla para consolidar su poder, eliminando opositores bajo el pretexto de la fe. Así, lo que comenzó como una cruzada espiritual se transformó en una maquinaria implacable, diseñada para mantener el control. Este capítulo nos deja una lección inquietante: cuando el poder y la fe se mezclan, las consecuencias pueden ser devastadoras. ¿Cómo pudo algo concebido para proteger la religión convertirse en un símbolo de terror? La respuesta está en el próximo capítulo, donde exploraremos las técnicas de interrogación y los oscuros métodos que hicieron de la Inquisición una pesadilla para millones. Las técnicas de interrogación. El nombre de la Inquisición evoca imágenes de instrumentos oscuros y gritos ahogados en salas de piedra iluminadas apenas por antorchas. Pero, ¿qué había detrás de estas técnicas de interrogación que sembraron el terror durante siglos? Más allá de la crudeza, estas prácticas eran cuidadosamente diseñadas con un propósito: quebrar la voluntad del acusado y obtener confesiones, reales o inventadas. Entre los métodos más temidos estaba el potro, un aparato que inmovilizaba al sospechoso mientras se estiraban sus extremidades de manera antinatural. Este instrumento, tan brutal como efectivo, podía desmembrar al desafortunado, pero su propósito no era la muerte. La filosofía detrás de este tormento era que el dolor extremo llevaría al acusado a confesar sus pecados y arrepentirse, asegurando así su salvación eterna. Un método particularmente espeluznante era la pera. Un dispositivo metálico que, al introducirse en la boca, garganta o recto, se expandía mediante un tornillo, causando un sufrimiento indescriptible. Este instrumento no solo era un castigo físico, sino también una humillación diseñada para aplastar cualquier resistencia. ¿Sabías que la garrucha, otro de los métodos más utilizados, consistía en suspender al acusado por las muñecas atadas a la espalda y dejarlo caer de manera abrupta? Esta técnica, además de causar dislocaciones, generaba una presión insoportable en los nervios. Sorprendentemente, esta práctica se justificaba bajo la premisa de que solo se utilizaba cuando existían pruebas contundentes de culpabilidad, aunque en la realidad muchas veces bastaba una simple acusación anónima. Uno de los aspectos más aterradores era el uso del agua. En un procedimiento conocido como tortura del agua, el acusado era obligado a tragar grandes cantidades de líquido mientras estaba inmovilizado. Este método simulaba el ahogamiento, llevando a la víctima a un estado de pánico extremo, aunque sin dejar marcas visibles. Sin embargo, no todo era tortura física. Los interrogatorios psicológicos eran igual de devastadores. En ocasiones, los inquisidores mantenían al acusado encerrado en celdas oscuras durante días, sin contacto humano, mientras se susurraban acusaciones sobre sus pecados o pactos con el demonio. En este ambiente opresivo, incluso los más inocentes comenzaban a dudar de sí mismos, confesando crímenes que nunca habían cometido. Un detalle impactante es que las confesiones obtenidas bajo tortura no solo condenaban al acusado, sino que también se utilizaban para incriminar a otros. Era común que, en su desesperación, las víctimas nombraran a familiares, amigos o vecinos, extendiendo así una red de sospecha y paranoia. A pesar de su brutalidad, la tortura era vista por la Iglesia como un acto de compasión. Según los inquisidores, el sufrimiento en vida era preferible a la condena eterna en el infierno. Paradójicamente, estas prácticas eran justificadas como una forma de amor cristiano hacia las almas perdidas. Un hecho curioso pero comprobado es que la Inquisición contaba con protocolos estrictos sobre el uso de la tortura. Por ejemplo, estaba prohibido romper huesos o causar heridas permanentes. No obstante, estas normas eran interpretadas de manera flexible y en muchos casos se llevaban al límite. La sofisticación de los métodos inquisitoriales no solo reflejaba el ingenio humano, sino también su capacidad para justificar lo injustificable en nombre de la fe. Mientras las víctimas gritaban en la penumbra, los inquisidores sostenían que estaban haciendo la obra de Dios. Como una institución que buscaba proteger la fe, fue capaz de diseñar una maquinaria de dolor tan eficiente que su legado sigue causando estremecimiento siglos después. Pero esto es solo el inicio del horror. En el próximo capítulo, exploraremos cómo el poder político utilizó esta máquina de terror para sus propios fines, consolidando su autoridad a través del miedo. El poder político detrás de la fe. La Inquisición,
desde sus primeras décadas, demostró que era mucho más que una herramienta religiosa. Aunque se presentaba como una institución para preservar la pureza de la fe, rápidamente se convirtió en un instrumento de control político y social. En este capítulo, exploraremos cómo los gobernantes de la época utilizaron esta poderosa maquinaria para consolidar su poder y eliminar a quienes consideraban una amenaza. Uno de los casos más emblemáticos fue el de la Inquisición española, establecida en 1478 bajo el reinado de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Aunque su objetivo declarado era garantizar la unidad religiosa en sus reinos, la verdad era mucho más compleja. Los reyes católicos utilizaban la Inquisición para reforzar su autoridad sobre una península ibérica dividida por siglos de conflictos entre cristianos, judíos y musulmanes. Un hecho curioso y perturbador es que la mayoría de las víctimas iniciales de la Inquisición española eran conversos, judíos y musulmanes que, aunque públicamente se habían convertido al cristianismo, eran acusados de practicar en secreto sus antiguas religiones. Estos conversos eran frecuentemente miembros de la élite económica y cultural, lo que hacía que su persecución tuviera no solo un trasfondo religioso, sino también económico y político. Los bienes de los condenados eran confiscados por la corona, lo que enriquecía las arcas reales y financiaba sus ambiciosos proyectos, como la expansión ultramarina y la conquista de Granada. La manipulación política de la fe no se limitó a España. En otros territorios europeos, los monarcas también utilizaban la Inquisición para neutralizar a sus enemigos internos. En Francia, por ejemplo, los reyes aprovecharon la persecución de los cátaros, una secta considerada herética, para reafirmar su autoridad en el sur del país, donde la nobleza local desafiaba el control real. De manera similar, en Italia, la Inquisición estuvo al servicio de la consolidación del poder del papado en Roma, utilizando el miedo y la censura para silenciar cualquier oposición. Pero la Inquisición no solo se dirigía contra los herejes. En muchos casos, se utilizaba como una herramienta para resolver disputas personales o eliminar a rivales políticos. Bastaba con una acusación, a menudo anónima, para que alguien fuese detenido, interrogado y sometido a juicio. Esto convertía a la Inquisición en un arma peligrosa en manos de los poderosos. Uno de los aspectos más sorprendentes de esta estrategia política era la forma en que se justificaba moralmente. Para la Iglesia y los gobernantes, la unidad religiosa no era solo una cuestión de fe, sino una necesidad para garantizar la estabilidad social y política. El lema, una fe, un reino, resumía esta filosofía, aunque el costo humano de implementarla fue incalculable. Un ejemplo que destaca la intrincada relación entre política y religión es el edicto de expulsión de los judíos en 1492. Este decreto, firmado por los reyes católicos, coincidió con la finalización de la Reconquista y marcó el inicio de un periodo de intensa persecución religiosa. Sin embargo, muchos historiadores señalan que este acto también tuvo una motivación económica y política, ya que permitía consolidar el control sobre la población y apropiarse de las propiedades de los expulsados. El poder de la Inquisición no se limitaba al ámbito terrenal. Su impacto psicológico era igual de devastador. El simple temor de ser denunciado mantenía a la población en un estado constante de vigilancia y autocensura. Este control mental era, en muchos casos, más efectivo que la fuerza bruta, ya que lograba que las personas obedecieran sin necesidad de intervención directa. En conclusión, la Inquisición fue mucho más que un tribunal de fe, fue una maquinaria política diseñada para mantener el poder de quienes la controlaban. El juicio y el auto de fe. El juicio inquisitorial, una ceremonia envuelta en solemnidad y temor, era el clímax de las operaciones de la Inquisición. Cada paso, desde la acusación inicial hasta el desenlace público, estaba diseñado para mantener el control y demostrar la omnipotencia de la Iglesia. Todo comenzaba con la convocatoria general, donde los inquisidores llegaban a una ciudad y exigían que los habitantes confesaran voluntariamente sus pecados en un plazo conocido como el período de gracia. Aquellos que se adelantaban solían recibir castigos más leves, pero quienes eran denunciados después enfrentaban juicios que parecían más espectáculos que procesos legales. Los juicios se llevaban a cabo en secreto.
Los acusados rara vez conocían la identidad de sus denunciantes y las pruebas se basaban, a menudo, en rumores o simples sospechas. Era suficiente con que alguien hubiese llevado una vida diferente para ser acusado de herejía. Sorprendentemente, incluso gestos como no consumir cerdo, asociado a tradiciones judías, o ausentarse de la misa podían ser motivos de arresto. Un hecho perturbador es que, aunque la defensa estaba permitida en teoría, en la práctica era casi imposible. Los abogados temían ser acusados ellos mismos de herejías y defendían demasiado vigorosamente a un sospechoso. El juicio culminaba con el auto de fe, una ceremonia pública que combinaba elementos de teatro, religión y justicia. Estas celebraciones podían durar horas e incluían procesiones, sermones y lecturas de las sentencias. Los espectadores acudían en masa, atraídos tanto por el fervor religioso como por el morbo de presenciar los castigos. Para muchos, el auto de fe era una forma de entretenimiento macabro, aunque se presentaba como un acto de devoción. Lo más impactante de estas ceremonias era su dualidad. Mientras los inquisidores predicaban el amor divino, entregaban a los condenados a las autoridades civiles para ser ejecutados, generalmente en la hoguera. Este traspaso técnico era una forma de evitar que la iglesia se manchara las manos con sangre. El fuego, según creían, purificaba el alma del pecador. Sin embargo, este castigo también tenía un propósito simbólico, demostrar que la herejía no solo era un crimen contra Dios, sino contra el orden social. Un hecho sorprendente es que no todos los autos de fe culminaban con ejecuciones. Algunos condenados eran sentenciados a penas menores, como llevar el sanbenito, una túnica humillante que los identificaba como herejes. Estas penas perpetuaban el estigma, ya que sus nombres se inscribían en listas públicas conocidas como libros verdes, lo que aseguraba su exclusión social y económica. Las cifras de los autos de fe varían según la región y el periodo. En España, se llevaron a cabo cientos de estas ceremonias entre los siglos XV y XVII. Durante el reinado de Felipe II, por ejemplo, los autos de fe se convirtieron en una herramienta política, utilizadas no solo para castigar a los herejes, sino para reforzar el poder de la monarquía. Incluso en las colonias americanas, como México y Perú, la Inquisición celebró autos de fe con el objetivo de consolidar su autoridad en el Nuevo Mundo. El impacto psicológico del auto de fe era profundo. Las familias de los condenados eran marcadas para siempre, y la amenaza de la Inquisición mantenía a toda la población en un estado constante de vigilancia y obediencia. Un dato curioso y poco conocido es que muchas personas asistían a estos eventos no solo por obligación religiosa, sino porque temían que su ausencia pudiera ser interpretada como un acto de simpatía hacia los herejes. El auto de fe, envuelto en pompa y terror, representaba el poder absoluto de la Inquisición. Era un recordatorio de que ningún pensamiento, palabra o acción escapaba al escrutinio divino. Pero también era un espectáculo diseñado para consolidar el control de la Iglesia y el Estado sobre las vidas de las personas, demostrando que el miedo era, en última instancia, su herramienta más poderosa. El legado de la Inquisición. El legado de la Inquisición se extiende mucho más allá de las llamas de las hogueras y los susurros de las celdas oscuras. La brutalidad y el control ejercido por esta institución han dejado cicatrices profundas en la historia. A pesar de la condena generalizada hacia sus métodos, la Inquisición fue una herramienta que consolidó el poder de la Iglesia y los monarcas, uniendo fe y política de una manera que marcó el rumbo de la Europa medieval y moderna. Una de las huellas más perdurables de la Inquisición fue el impacto en la ciencia y el conocimiento. Durante siglos, la Iglesia utilizó la Inquisición no solo para perseguir a herejes, sino también para frenar el avance del pensamiento que desafiaba la visión religiosa del mundo. Figuras como Galileo Galilei, a quien la Inquisición acusó de herejía por sus teorías astronómicas, se convirtieron en símbolos del conflicto entre la ciencia y la fe. Galileo, quien defendía el modelo heliocéntrico, fue condenado a retractarse públicamente y vivió bajo arresto domiciliario hasta su muerte. Otro aspecto sorprendente del legado de la Inquisición fue la creación de un archivo secreto, conocido como el Index Librorum Prohibitorum, que contenía una lista de libros prohibidos por la Iglesia.
Este catálogo fue instaurado en el siglo XVI y, durante siglos, libros considerados peligrosos o heréticos fueron excluidos de la circulación en todo el mundo cristiano. En sus páginas se hallaban obras de autores como René Descartes y Voltaire, cuyos pensamientos sobre la libertad de expresión y la razón fueron considerados una amenaza para el dogma religioso. El impacto psicológico de la Inquisición también fue devastador. Las comunidades vivían con el temor constante de ser acusadas de herejía. Cualquier comportamiento sospechoso o desvío de la norma podía ser suficiente para ser señalado. Las acusaciones anónimas, como hemos visto, se basaban en rencillas personales o disputas económicas y las consecuencias de una condena eran a menudo fatales. Las huellas de este miedo aún persisten en muchas sociedades, donde el control social y la represión se ejercen a través del miedo al castigo. ¿Te ha sorprendido este oscuro legado? Si quieres profundizar más en los castigos y torturas que marcaron la historia de los imperios antiguos, no te pierdas nuestro próximo video titulado Los castigos más sorprendentes de los imperios antiguos. Prepárate para descubrir cómo otros imperios usaron el dolor como herramienta de control y disciplina. Nos vemos allí. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones, comentar y compartir, así podremos seguir trayéndote contenido histórico fascinante. Y recuerda, nadie es bueno, nadie es malo, todos, simplemente, somos.